Y vamos a tener una plática con Pedro Haas, que nos va a hablar de cómo reinventarnos, de cómo retomar tu vida después de que termina tal vez la vida laboral o que va a empezar con otros proyectos. Él se va a encargar de decirnos exactamente todo. Y pues bienvenido, querido Pedro. Qué gusto que estés aquí en Enlace 50. Gracias, Concha. Encantado de conversar contigo y de contestar todas las preguntas que me quieras hacer. Perfecto, porque fíjate que es como las vidas que inspiran, ¿no? Las personas que han tenido este recorrido y que un recorrido en el que te fue tan bien y que te sigue yendo tan bien porque te sigues reinventando y creando y todo, es como una fuente de, pues no sé, de conocimiento que a todos nos sirve. O sea, escuchar esos testimonios es algo que te agradecemos. Agradezco tu tiempo y me gustaría empezar con la pregunta que hacemos en el programa, que es, ¿a ti qué te han enseñado los años, Pedro? Uf, eh, pues me cuesta trabajo pensar en una cosa en particular. Eh, una cosa que sí me ha pasado y en la cual he reflexionado mucho últimamente es en darme cuenta de cuánto tiempo ha tenido que pasar para entender cosas muy básicas, ¿no? Que uno pensaría que se las hubieran enseñado a uno o uno las hubiera podido aprender mucho más temprano en la vida y te hubieran ahorrado muchos sinsabores o muchos errores que uno comete, ¿no? Pero supongo que pues es así, ¿no? Que uno no deja de aprender sino hasta el último minuto, ¿no? Eh, yo creo que al final de cuentas, si si tienes que pensar en una o dos cosas que aprendes a lo largo del tiempo, eh, yo creo que son cosas que se aplican a tu vida y yo no sé qué tanto tienen aplicación a la vida de los demás. Por ejemplo, yo conozco gente que ha sido muy cuidadosa en planear su vida, ¿no? Eh, ha tomado decisiones de estudios, de pareja, de dónde vivir, en fin, etcétera, a qué dedicarse con mucho cuidado y con mucho tiento y con mucha premeditación. En mi caso no ha sido así. O sea, la verdad es que yo generalmente, no en todos los casos, pero en general, no he tratado de optimizar. Eh, pues vivo en California, en donde los impuestos son altos, ¿no? Si viviera yo en Nevada, los impuestos serían menores, y si viviera yo en Dubái o en Abu Dhabi, serían todavía menores. Pero bueno, la vida no me llevó ahí, ¿no? Me llevó aquí y pues pago los impuestos que pago y pues digo, punto y se acabó, ¿no? Lo mismo con los estudios. O sea, yo creo que si hubiera yo estudiado en vez de economía, hubiera estudiado un MBA, por ejemplo, que es a lo que más me he dedicado, digamos, al mundo económico de los negocios, no tanto macroeconómico, pues me hubiera ido mejor, pero bueno, no fue así, ¿no? Viví en muchos países. Cuando era niño, porque mis papás me llevaban, que mi padre era diplomático, y después, pues, por los azares de la vida. Y llega un momento en que te das cuenta que muchas cosas suceden por un cierto condicionamiento que tienes en tu vida. O sea, el hecho de que mis papás me hubieran hecho viajar mucho desde niño, eh, y de que hubiera yo aprendido idiomas desde niño, pues te predispone. O sea, y las oportunidades te encuentran en cierta forma, ¿no? Obviamente, si no hablas idiomas, pues es más difícil, ¿no? Si no tienes la costumbre de cambiar de país, de expatriarte, es un poco más complicado, ¿no? Entonces, tu pasado también te condiciona hasta cierto punto y te lleva a tener la vida que tuviste. Pero si miro hacia atrás y pienso en cuáles son las cosas que hice que fueron absolutamente pensadas, meditadas, razonadas, planeadas, digo, es muy poco. La verdad es que las oportunidades se fueron presentando.
Wow, qué interesante, porque además, bueno, ahorita vamos a hablar de lo que sigue, pero entonces, ¿podrías platicarnos un poquito de tu carrera, más o menos, para que la gente sepa de a qué te dedicabas o a qué te dedicas también, porque sigues de asesor? O sea, en cómo ha estado todo eso. Pues mira, brevemente, eh, yo estudié en México, en la UNAM, economía. A media carrera me fui a terminar a Estados Unidos, a la Universidad de Vanderbilt. Y de ahí hice un posgrado en la Universidad de Cambridge. Eh, ese fue, me admitieron al programa de doctorado de la Universidad de Cambridge, no lo terminé. Mi esposa en aquel entonces se embarazó y pues la beca del CONACYT no era suficiente y tuve que regresar a trabajar. Y además fue un error escoger un doctorado en teoría económica, en una teoría particularmente abstracta, cuando en realidad mis inclinaciones acabaron siendo mucho más prácticas, ¿no? Entonces regresé a México, tenía yo en aquel entonces 23 años. Mi esposa estaba embarazada y necesitaba conseguir trabajo y entré a trabajar a Banamex. Gracias a un contacto que me hizo la mamá de un amigo. Y dio la casualidad que al mes de estar ahí, Banamex le vendió al Estado mexicano una empresa que se llamaba, eh, bueno, yo trabajé en una empresa que se llamaba Roca Fosfórica Mexicana y había otra empresa, ya se me olvidó el nombre, pero bueno, era un grupo de fertilizantes y la persona con la que yo trabajaba en Banamex se fue de director general y entonces yo entré al gobierno. Curiosamente era lo que yo siempre quise hacer. No, yo no quería entrar al sector privado, quería entrar al gobierno. Mi padre trabajó muchos años en el gobierno francés, fue funcionario del gobierno francés y pues es posible que de ahí me viniera una cierta predilección por trabajar para el Estado, ¿no? Eh, y estuve ahí poco tiempo, era el final del sexenio de Echeverría, que fue un poco caótico. Eh, Empecé a trabajar en temas de energía por unos meses en la Secretaría de Patrimonio Nacional y luego el secretario de Patrimonio se fue director general de DINA y me fui ahí 2 o 3 años y luego lo mandaron de embajador a Japón. Y Japón en aquel entonces, Japón hoy en día todo el mundo sabe qué es y todo el mundo lee acerca de Japón, es materia conocida. En aquel entonces no lo era. Estamos hablando del año 79. Entonces, era un país muy poderoso. En Estados Unidos se discutía mucho si Japón iba a derrocar a Estados Unidos como la gran potencia económica. Pero nadie sabía nada acerca de Japón, o muy poca gente, y en México nada. Entonces a mí me pareció fantástica la idea, y yo levanté la mano y pedí irme a Japón con el embajador Javier Alejo. Estuvimos 2 años ahí, aprendí muchísimo, y después de esos 2 años él quiso regresar a México, y Mm, regresé y entré a Pemex. Y estuve en Pemex 14 años mm. eh, hasta que después de 22 años de servicio público, hasta aquí, ya era suficiente. Entonces, decidí pasar al sector privado y curiosamente empecé a trabajar para una empresa, eh, era un conglomerado americano de los hermanos, los famosísimos hermanos Koch, que necesitaban desarrollar oportunidades de inversión fuera de Estados Unidos y me pidieron que yo lo hiciera para ellos en América Latina. Entonces, desarrollamos proyectos en Venezuela, eh, proyectos de petroquímicos y en México también. Y finalmente acabamos comprando el negocio global de poliéster de Höchst, Celanese. Eh, Era una compañía que en Alemania, enorme, química,
que decidió salirse de la química y meterse al negocio farmacéutico. Y por lo tanto liquidaron todos sus activos y sus negocios en el área química. Y terminando esa transacción, los socios me pidieron que Coke y un socio mexicano que era Isaac Saba me pidieron que yo fuera el CEO de la empresa, el director general. Entonces me fui a Estados Unidos, establecimos el cuartel general de la compañía en Houston y era una empresa que tenía plantas en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Holanda, en Alemania y en Turquía. Y estuve ahí poco tiempo, poco más de un año, porque tuve un pleito insalvable con el socio mexicano, simplemente por la diferencia de criterios de cómo se hacen los negocios en México y cómo se hacen en Estados Unidos. Eh, y finalmente, en ese momento salí de ahí y me llamaron de McKinsey, me buscaron y me preguntaron si me interesaría ser socio de McKinsey. Tuve un periodo de 6 meses de ser contratista para ver si había acomodo y luego me eligieron directamente socio en la oficina de Houston y estuve 14 años en McKinsey, primero en la oficina de Houston y después en la oficina de Los Ángeles, eh, pero trabajando en todo el mundo. Trabajé en Europa, en Asia, en América Latina, en Estados Unidos, en fin, en todos sitios. Fue un periodo absolutamente fascinante. Yo había estado, digamos, en la industria petrolera del lado de la empresa nacional, Pemex, y luego del lado de una empresa química privada. Y ahora estaba yo expuesto a la industria, pero digamos, con una visión global y pudiendo comparar a lo ancho de toda una serie de geografías y toda una serie de tipos distintos de empresas. Muy interesante. Y después terminé eso y me contraté con una empresa que se llama hoy en día Hartree, que es un trader global de commodities que fundaron dos ex socios de Goldman Sachs, a los que yo había conocido hacía 25 años. Y mi encargo fue crear un negocio de consultoría ahí. Y luego de estar ahí varios años, estuve con ellos cerca de 7 años, me cambié tuve una oportunidad, también me buscaron, de un ex socio de McKinsey, fundó una empresa de innovación que se llamó Nax. Y es uno de esos startups en donde las cosas a veces funcionan y a veces no. Y en este caso, después de cerca de dos años, un poco más de un año y medio, no funcionó y nos separamos en julio del año pasado. Y desde entonces, pues estoy viendo varios proyectos. Estoy trabajando en temas de inteligencia artificial, estoy en un consejo de administración, estoy aprendiendo japonés, en fin, leyendo mucho, escribiendo, o sea que bastante ocupado. Sí, porque te la inventas toda, ¿no? O sea, tú inventas, estás reinventando qué estás haciendo a partir de ahora. Entonces, sí, era una vida muy ajetreada. Yo te recuerdo a ti con una maleta. O sea, porque Sí, todo el tiempo estabas viajando y además podías estar una semana en Singapur y Portugal. O sea, era impresionante, ¿no? Esa cantidad de cosas por todos lados y los viajes y todas esas cosas enormes. Y me da mucho gusto verte tan contento en esta nueva etapa. Y me gustaría que le dijeras a la gente, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Cómo te organizas esta nueva etapa? ¿O cómo les recomendarías a las personas que están en un proceso similar al tuyo?
cómo seguirle con tanto sentido y con tanto gusto. Pues mira, yo he reflexionado un poco sobre esto. Te voy a dar antes de contestarte directamente, voy a hacer un pequeño desvío. Cuando vino el COVID y todos quedamos encerrados durante un año y medio, 2 años, mi mujer me confesó después, no me lo dijo en ese momento. Estaba muy preocupada porque pensó que yo me iba a trepar por las paredes, ¿no? O sea, a lo largo de mi vida creo que he acumulado 7, 8 millones de millas, ¿no? Entonces eso te da un poco una idea de la cantidad de viajes que he hecho. Y sí, efectivamente vivía yo en un avión, ¿no? Entonces, eh, la noción de estar encerrados, o sea, no solo dejar de viajar, sino estar encerrados en una casa, era algo que le asustaba un poco, ¿no? En términos de cómo va a reaccionar este señor, ¿no? Y la verdad es que fue una época muy placentera. Tuvimos suerte porque nuestra casa es muy agradable. Eh, Efectivamente, si vives en un pequeño apartamento, por ejemplo, colegas míos que vivían con 2, 3 niños en el medio de Manhattan, en un apartamento de 80 metros cuadrados, pues sí está complicado, ¿no? Nosotros no era el caso, ¿no? Eh, pero me hizo pensar todo esto y yo creo que una de las cosas que desarrollé desde muy chico es una capacidad de adaptación. Entonces, es una cosa por otra, como todo en la vida, ¿no? Te faltan raíces porque pues eres un nómada, ¿no? Has vivido en todas partes, en fin, etcétera. Pero al mismo tiempo tienes esa capacidad de adaptarte a diferentes circunstancias, diferentes lugares, diferentes costumbres. Eh, Llegas a una ciudad nueva y pues averiguas dónde está el súper, la farmacia, Mm. la tintorería y cómo llegas a tu trabajo y cómo llevas a los niños a la escuela y pues ya, ¿no? Digo, echas a andar las cosas, ¿no? Eh, y entonces yo creo que esa capacidad de adaptación te ayuda en muchas otras circunstancias, como por ejemplo eh, cambiar de trabajo, cambiar pues de velocidad de vida, ¿no? Cuando estás, sobre todo si tienes un trabajo muy intenso, como alguna vez lo tuve durante muchos años, y ahora pues sí, el ritmo es completamente distinto, ¿no? Y yo tengo mucha más capacidad de definir mi agenda, o sea, lo que dicen es que cuando tienes un trabajo muy definido, tu trabajo, tu agenda la define la charola de entrada, ¿no? O sea, tienes una serie de reuniones, tienes papeles que tienes que contestar, que ver, que estudiar, que tienes correos electrónicos, en fin. Cuando dejas de tener esa estructura, tienes que adoptar tú mismo una estructura, ¿no? Con el objeto de hacer esa transición de una forma ordenada y que no sea simplemente perder el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ha sucedido. Entonces, digo, si pienso en la intensidad de la actividad que yo tenía hasta hace, no sé, 6, 8 meses, pues sí era diferente. O sea, ahora es menor, pero tampoco estoy sentado viendo la tele todo el día. No, porque estás buscando tus cosas y las que te gustan. O sea, estás aprendiendo japonés, que no es cosa menor, siempre has leído muchísimo, entonces ahora supongo que leerás más. Supongo que cocinarás más cosas deliciosas. Bueno, sí, sí, hago lo que puedo, o sea, vivo amenazado de expulsión de esta casa si la calidad de la comida disminuye, ¿no? Mi mujer tiene muchas cualidades, pero no es cocinera. Entonces, yo tengo que mantener un poco tengo la responsabilidad de mantener una cierta
un cierto estándar. Claro, algunas personas que han estado trabajando muchísimos años, de repente a la hora que dejan de trabajar o trabajan menos, extrañan mucho a los compañeros del trabajo o extrañan esa identidad que crearon con, con el trabajo, porque hay personas que nada más te dicen quién eres y se definen por lo que hacen. Y en esta etapa, pues es el ser más que el hacer. ¿No? O sea, es como tus decisiones. Tú andabas por todos lados, entonces no sé si extrañas a tus compañeros de trabajo o los sigues viendo virtualmente o no sé. No, bueno, para empezar, mis amistades están desperdigadas por el mundo porque he vivido en muchos lados y he conservado los vínculos, ¿no? Y los medios electrónicos hoy en día te ayudan a hacer eso, ¿no? Y en los viajes siempre he tratado, en la medida de lo posible y dependiendo de los lugares a los que voy, de mantener el contacto con gente. Entonces, tengo amigos, sí, un poco en todos sitios. Yo creo que, digo, esto está muy estudiado, tanto para los hombres como para las mujeres. Ujú, En el caso digamos, la conformación tradicional en donde el hombre trabaja y la mujer se queda en su casa cuidando a la familia, que hoy en día ya no es el caso en muchos sitios y bueno, en muchos otros nunca lo ha sido, simplemente porque todo el mundo tiene que trabajar, ¿no? Pero en el caso en que la identidad de uno puede estar excesivamente anclada en la actividad que uno desarrolla. Entonces, eh, de repente, digo, yo he escuchado, por ejemplo, ex CEOs de empresas americanas y canadienses, ¿no? Me ha tocado escucharlos a ellos y a sus esposas decir que el ya no tener el jet privado de la compañía del cual podían disponer, que hoy ya no es tan común, eh, pues fue verdaderamente un shock, ¿no? O sea, que de repente tuvieras que subirte a un avión comercial y hacer cola como todo el mundo, aunque viajes en primera. Eh, entonces, pues digo, pobrecito, ¿no? O sea, no tener un avión privado a su disposición de repente se vuelve una crisis, ¿no? O de repente ya no tener que ir a una oficina, eh, sino tener que estar en otra situación en que estás en tu casa y tal vez eres miembro de varios consejos de administración, pero no necesariamente es un trabajo de tiempo completo. Si tu identidad está demasiado anclada en todas esas características de profesionales, pues sí, de repente te quitan la sonaja y sientes que se te acaba el mundo, ¿no? Ahora, la gente habla de que hay que prepararse para la transición. Yo creo que sí y no. O sea, sí hay que prepararse para la transición, pero también es una transición que depende de decisiones que uno ha tomado durante toda su vida, ¿no? O sea, si toda tu definición existencial depende de tu actividad profesional y fuera de eso sientes que no eres nada, pues por más que planees, te vas a sentir muy mal. En el caso de las mujeres, pues son las que son mamás y que el día que los hijos se van de su casa sienten que se les acabó el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nosotros los cambios de la existencia, ¿no? Que pueden ser dejar de tener un trabajo de alta presión o o que los hijos se te vayan de la casa porque pues, van a hacer su vida. Eso requiere que tú tengas una definición de ti mismo que vaya más allá de la actividad que desempeñas. Y si no es el caso, digo, yo no sé si te ha tocado, yo he conocido gente que ha estado en la política, que han sido ministros, por ejemplo, y que no pueden dejar de serlo.
aunque ya dejaron de serlo, ¿no? Pero la forma como hablan, cómo se visten, las cosas que dicen, la gente con la que se reúnen, la vida que tienen, o sea, ves que hay algo ahí que no pueden dejar de tener, ¿no? Y que tratan de replicarlo, de continuarlo a pesar de que ya haya terminado. ¿Tú en ningún momento sentiste como ansiedad o decir, ay, cómo me planeo esto, ¿no? Como que, Pues mira, yo creo que depende de varias cosas, o sea, de esa dimensión psicológica de la que hablamos, también es un tema económico. O sea, hay gente que vive al día, que ujú, no tiene ahorros, por razones que no necesariamente son su responsabilidad, a veces sí, a veces no. Pero claro, cuando de repente te quedas sin trabajo y dejas de tener la seguridad del depósito quincenal o mensual, pues, y no tienes el colchón que te va a mantener, pues te puedes sentir muy desamparado, ¿no? Y estar muy desamparado. Entonces, pues obviamente ese es un tema muy importante, ¿no? claro, es un tema importantísimo. Tú, como a tus amigos, o sea, en general, de tantos países y de tanta cosa, ¿has visto muchos amigos que no previeron el futuro o, por ejemplo, en México, muchas personas que no tienen una pensión y que se vuelve muy difícil seguir adelante? Bueno, como creo que hay un dicho que dice que cuando no hay harina todo es muina, ¿no? Entonces, digo, es un tema que tiene que ver, hay digamos dos niveles, ¿no? Hay un nivel en el cual tienes lo suficiente para vivir, pero no necesariamente al nivel que tenías antes, ¿no? Mm. Y entonces sientes que es como un desdoro, que qué horror que te Sí. van a ver, que ya no puedes comprar el coche que comprabas antes, que tienes que vender tu casa y mudarte a un apartamento más modesto, en fin, etcétera. Eso, pues, qué terrible, ¿no? Si una vez más, depende de cómo te identificas a ti mismo, ¿no? Pero hay otro más serio que es cuando simplemente, o sea, no tienes para vivir, ¿no? Ujú, Y ujú, eso te representa un problema. Y es un problema, digamos, que tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión práctica, en el sentido de que, pues, tienes que pagar la renta y la luz ujú, y tener que comer, pero también tiene una dimensión eh, de, ¿cómo te diré?, de dignidad personal. ujú, ujú, Eh, Porque envejecer es algo que de por sí afecta tu dignidad personal. O sea, hay una serie de cosas que no puedes hacer, que antes podías hacer, hay una serie de cosas que se te complican, ¿no? La salud, en fin, toda una serie de temas. Eh, pero si además empiezas a depender de los demás, aunque sean gentes muy cercanas, como tus hijos o tus hermanos, pues, o sea, no solo es incómodo, sino que es hasta un poco indigno, ¿no? Y es difícil, es complicado, y sí sucede. Y sucede a veces por razones que son imputables a la propia persona, porque no fue previsora y porque gastó más de lo que tenía que gastar, etcétera. Pero a veces no por su culpa, ¿no? O sea, o sea, yo tengo amigos, por ejemplo, conocí gente cercana que trabajaba en Enron y tenía sus acciones de Enron y ya estaba lista, o sea, ya tenía la cantidad que necesitaba para jubilarse. Y de repente Exxon quebró, digo, Enron quebró, ¿no? Y sus acciones dejaron de valer nada, ¿no? claro. Entonces, pues te encuentras a los 45, 50, 55 años sin un centavo, a pesar de que pudiste haber sido previsor, ¿no? Entonces, pues eso,
En México, recordemos la crisis del 82, ¿no? Esa crisis se llevó entre las patas a toda una serie de gente que tenía deudas en dólares, en fin, o sea, y empresas que quebraron. O sea, sucede sin que necesariamente sea tu culpa, pero el efecto al final es el mismo. Sí, creo que todo es como una capacidad de adaptación y una capacidad, o sea, como decía Darwin, la especie más fuerte no es la más brava, por decirlo así, sino la que tiene mayor capacidad de adaptación. Y eso nos pasa pues a todos los seres humanos. Y sí es cierto lo que dices de que haciéndote más grande, entonces se convierte en muchas cosas, como que se vienen muchas cosas buenas y muchos retos. Y pues sí, que suceden estas cosas de gente que pierde todo su capital, suceden casos de que heredan en vida y se quedan sin nada porque los hijos de repente no actúan como los papás esperaban. O sea, hay un millón de historias. Ujú. Pero así como con la idea de planear el qué sigue. ¿Ahorita estás planeando un qué sigue o estás como que feliz con lo que estás haciendo y suave? O sea, No, mira, un poco con la misma tónica de lo que te conté que fue mi trayectoria, en donde las cosas empezaron a suceder. Cuando yo dejé Nax, empecé a buscar un par de cosas y como que no salió nada. Y pues, venía el verano, entonces lo dejé pasar. Y de repente, pues ya terminó el verano, empezó septiembre, octubre. Y yo dije, ah, bueno, esto está muy tranquilo y yo creo que va a ser una especie de jubilación más rápida y más tranquila de lo que yo pensaba. Y curiosamente empezaron a surgir a partir de finales del año pasado toda una serie de cosas que están germinando. Ahora, van a, van a fructificar o no van a fructificar, no lo sé. O sea, hay cosas que son relativamente simples, que son temas, por ejemplo, de consultoría, de cosas que yo he hecho que son bastante estándar, digamos. Y luego hay otras que son completamente distintas. Por ejemplo, esto que tiene que ver con inteligencia artificial. O sea, es un tema para mí completamente nuevo. Pero bueno, eso ha sido la parte fascinante de esta última chamba que tuve con esta empresa Nax, porque me tuve que meter a temas de criptomonedas, de Web3, de blockchain, y luego de inteligencia artificial, sin saber absolutamente nada del tema, ¿no? O sea, para aprender de criptomonedas tuve que tomar un curso de MIT de 27 sesiones, en fin. Entonces, ha sido todo un proceso, ¿no? De aprendizaje de algo radicalmente distinto a lo que yo he hecho toda mi vida, que han sido principalmente commodities de energía, ¿no? Esto es algo digital, es una experiencia nueva y es una transición gigantesca que va a suceder y que está sucediendo, eh, y que va a tener un impacto brutal sobre la forma como vivimos y cómo trabajamos, ¿no? Entonces estoy tratando de entender. Y el otro tema que también me ha interesado muchísimo ese ya desde hace un tiempo, es el tema de la transición energética, porque yo he trabajado en energía toda mi vida, o sea, desde el año 1975, ya casi son 50 años. Y el tema de la transición energética es algo que siempre visualizamos, ¿no? Pero allá lejos, en algún futuro distante, y de repente la historia se aceleró y de repente empezó a ocurrir, y está ocurriendo. eh, con altibajos y no es una línea, es diente de sierra, ¿no? Entonces,
el proceso va a ser muy complicado, pero eso es lo que lo hace fascinante, ¿no? Y lo que hace que sea tan interesante y tan difícil, ¿no? De pronosticar. Entonces, estoy metido en esas dos cosas. Fíjate, qué interesante. O sea, porque fascinante es una palabra que has dicho varias veces a lo largo de esta entrevista y yo creo que te mueve muchísimo la curiosidad, el asombro y el aprendizaje de por vida, que el aprendizaje de por vida es uno de los bastiones de la Organización Mundial de la Salud para esta década del envejecimiento saludable que nos está tocando vivir de, entonces, creo que ahí está todo, ¿no? O sea, sigue activo, cuida tus vínculos, invéntate lo que te gusta, disfruta, aprende algo tan distinto como el japonés y y qué bien, o sea, qué bonita historia. Mira, hay una cosa que me parece importante y acabas de sugerirlo, o no sé si lo sobreinterpreté, y que es que eh, una forma en que tú te puedes eh, checar a ti mismo Ujú, es saber si, por ejemplo, la gente más joven que tú tiene interés en hablar contigo. ujú, Entonces, si tú encuentras que no solo te fastidian los jóvenes, sino que tú le fastidias a los jóvenes, y los jóvenes pueden ser 20, 30, 40 años más jóvenes que tú, ¿no? Dependiendo de tu edad, ¿no? Pero si tú sientes que tu conexión con la gente más joven se va diluyendo, entonces eso es mala señal, ¿no? Eh, y es mala señal porque quiere decir que te estás desconectando del mundo que a ellos les importa, ¿no? Eh, de lo que es relevante para ellos, ¿no? Y por lo tanto debería también de ser relevante para ti. Eh, entonces, creo que es algo que es importante. O sea, tú lo mencionabas de tu círculo de relaciones, ¿no? Tu círculo de afectos. ujú. Pero no solo son afectos de tu misma generación, sino que también tienes que buscar y ser relevante y para la gente más joven, ¿no? Y si no lo eres, pues es una llamada de atención, ¿no? Es todo un reto eso, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, pero es todo un reto, porque cuando los hijos vivían en la casa, como que oíamos la música que ellos oyen, y más o menos. Ahora que ya, por supuesto, que no están, o sea, estar a ti al día con tus hijos, con tus nietas, o sea, estarte metiendo todo el tiempo, cuidando esos vínculos, estar por todos lados, pues bueno, una buena aventura, ¿no? Claro, claro. Pero el caso es que es una mezcla, o sea, al final de cuentas, yo sí creo que el haber vivido muchos años te puede ayudar, ¿no? Ahora, es cierto también que la experiencia no necesariamente se mide por los años, porque si has vivido mucho tiempo y sigues haciendo las mismas tonterías, pues quiere decir que tu experiencia acumulada es cero, ¿no? Ujú. Entonces, pero también es un hecho de que precisamente por haber acumulado experiencia y por tener tanta historia, llega un momento en que se hacen surcos y hay cosas que no ves. Entonces, estar conectado con el mundo, estar conectado con gente más joven, te puede ayudar a salirte de tus surcos, ¿no? Y a ver las cosas de otra forma. Por lo menos hacerte la pregunta, ¿no? O sea, si algo te dicen que te parece absurdo, entonces, te doy un ejemplo. Hay, por ejemplo, chicos y chicas que conocemos aquí en Los Ángeles, tú les preguntas, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas? Y entonces te contestan, ¿no? Y la verdad es que yo no tengo la más remota idea de en qué consiste su trabajo. O sea, Claro. están trabajando en un área de Disney o en una compañía de videojuegos. Pues no sé de qué me están hablando. Tiene el título
que está detrás de su trabajo, o el trabajo que está detrás de su título más bien, me resulta completamente incomprensible, ¿no? Claro. O las Eh, carreras, Pedro. O sea, que estas estudiantes dicen algo y dices, ¿what? O sea, ¿qué es eso? pues sí, entonces, eso quiere decir que, digo, el otro día tuve una conversación sobre inteligencia artificial con un sobrino que acaba de terminar dos carreras, una de eh, ingeniería computacional y la otra de sistemas, una de software y la otra es hardware. Y afortunadamente me di cuenta que lo poquitito que yo sabía de inteligencia artificial era más de lo que él sabía, entonces eso ya me dio Te dio cierta tranquilidad. cierta tranquilidad de paz mental. Pero ve qué bien, qué bien. Pues bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos dijiste. Y sí es cierto, me quedo con eso de si ya no entiendes de lo que están hablando, ya te desconectaste. Y si ya te desconectaste, pues ya es como salir disparado del planeta, ¿no? O sea, Sí, no, y como si eras otra sobre todo, órbita. así es, y sobre todo cuando el planeta está cambiando a tal velocidad, ¿no? Pues sí, qué bien, Pedro. Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos diste. Gracias, Concha, a ti. ¿Te gustó? Sí, claro, claro, me encantó nuestra conversación. Espero que le sea interesante a algunos de tus radioescuchas. Claro Ya que sí, Pedro. veremos. Ya veremos, ya veremos. Pues muchas gracias, y un abrazo grande para ti. Gracias.